Continúan las preguntas sin respuesta en Magdalena de Quino, donde entre 1943 y 1947 al menos 7 personas desaparecieron en circunstancias extrañas. Algunos vecinos culpan a un culto prohibido que rendía tributo a la Santa Muerte, pero las autoridades nunca confirmaron su existencia. El archivo fue clasificado como irrelevante. Pero lo que se ve en esa cinta VHS, el brillo pálido sobre los árboles, el sonido seco como huesos rompiéndose, y la figura que se arrastra detrás del altar, todavía perturba al único investigador que se atrevió a mirarla completa. Durante décadas, el pueblo de Magdalena de Quino, en el norte de México, fue conocido por su devoción católica, sus calles tranquilas y su gente reservada. Pero en lo profundo de los archivos olvidados de Sonora, existe un patrón de desapariciones que nunca fue resuelto. Niños, mujeres, campesinos, todos reportados entre los años 1939 y 1947. Y todos con un detalle perturbador en común: el nombre de una antigua capilla, destruida por un incendio, donde algunos lugareños juraban que se realizaban rituales en honor a la Santa Muerte. La historia oficial dice que fueron años de agitación, pobreza y violencia rural, pero lo que vas a escuchar ahora no aparece en ningún informe público, porque lo que realmente ocurrió fue sellado bajo tierra por una orden secreta, y sus marcas aún se pueden ver si sabes dónde mirar. Esto sucedió en Magdalena de Quino, Sonora, y no es solo una leyenda. En el verano de 1943, Magdalena de Quino era un caserío polvoriento al pie de las colinas del desierto sonorense. Con menos de 2.000 habitantes, la mayoría dedicados a la agricultura y la crianza de cabras, el pueblo apenas salía del letargo impuesto por la revolución. Las casas, hechas de adobe y techos de zinc, reflejaban el calor de un sol que nunca parecía descansar. En el centro, la parroquia colonial de San Francisco Javier marcaba el pulso de la vida local. Nacimientos, bodas, funerales y los rumores que venían con cada uno. Fue en esa época cuando llegó al pueblo una familia originaria de Hermosillo. El padre, Julián Morales, había sido asignado por la diócesis para restaurar la vieja biblioteca parroquial, destruida parcialmente por una inundación. Junto a él viajaban su esposa Clara y sus 2 hijos, Luz, de apenas 11 años, y Tomás, un adolescente curioso con afición por la fotografía. La familia se instaló en una casa prestada por la iglesia, justo al lado de una pequeña ermita en ruinas, que según los vecinos, nadie usaba desde la guerra. Al principio, todo parecía normal. Los niños se adaptaron a la vida del campo, jugaban cerca del arroyo, ayudaban en la iglesia y recorrían los senderos polvorientos con la libertad que da la infancia. Pero a las pocas semanas, comenzaron los pequeños detalles. Tomás se quejaba de un zumbido extraño cada vez que pasaba cerca de la ermita. Luz decía que alguien la miraba desde los matorrales por las noches, y una vecina, doña Manuela, les advirtió discretamente: no dejen que la niña se acerque a esa capillita. Ahí antes se ofrecían cosas que no eran para Dios. Una madrugada, Julián encontró el portón de la biblioteca abierto. No faltaba nada, pero una cruz invertida había sido dibujada con tiza blanca en la pared trasera. Días después, el perro del vecino desapareció, y al amanecer siguiente, alguien había dejado en la puerta de los Morales un ramo de flores marchitas, amarradas con un hilo rojo. Clara intentó ignorar los hechos, atribuyéndolos a supersticiones locales. Pero el ambiente se volvió más espeso. Las radios tenían interferencias durante la noche. El reloj de pared se detenía siempre a las 3:03, y Tomás, en una de sus fotografías nocturnas, captó una silueta vestida de blanco, de espaldas, parada en medio del campo, en un lugar donde no había absolutamente nadie. Lo que vino después rompió cualquier intento de explicación lógica. A mediados de agosto,
Cuando el calor nocturno aún era insoportable, Tomás volvió a hablar del zumbido. Esta vez no solo lo escuchaba afuera, decía que lo sentía dentro de los huesos, como si algo invisible vibrara a su alrededor. Una noche, mientras revelaba sus fotografías en el pequeño cuarto oscuro improvisado en el baño, gritó. Clara corrió. Él le mostró el negativo recién revelado. En el borde inferior de la imagen, que capturaba la fachada de la ermita, se veía claramente una mano apoyada en el marco de la puerta. Una mano huesuda, como de un esqueleto envuelto en seda. Clara quemó el negativo. Intentaron seguir adelante. Julián se refugiaba en la restauración de libros antiguos y evitaba hablar del tema. Pero el 19 de agosto, Tomás desapareció durante 3 horas. Salió a caminar cerca del arroyo antes del almuerzo y regresó al anochecer, pálido, deshidratado, con los pies cubiertos de polvo blanco. Dijo que se había perdido, pero no supo explicar por qué su reloj se detuvo exactamente a las 3:03, ni por qué tenía una marca circular en la nuca, como una quemadura del tamaño de una moneda. Esa noche, Luz comenzó a hablar dormida. Murmuraba frases entrecortadas en un idioma que Clara no reconocía. Algunas palabras parecían latín, otras eran solo sonidos guturales. Al amanecer, Clara notó que las uñas de la niña estaban pintadas con un polvo blanco, el mismo que había en los pies de Tomás. El padre Julián, hasta entonces escéptico, comenzó a investigar. Buscó documentos antiguos, registros eclesiásticos, y encontró una serie de notas marginales escritas por un sacerdote jesuita llamado Lorenzo Urbina, datadas en 1892. En ellas se hablaba de una congregación no registrada, devota de la Muerte Santa, que se reunía los días impares bajo la ermita de la Colina Blanca. Según el texto, los miembros usaban hábitos blancos, cubrían sus rostros y realizaban rituales en silencio absoluto. Se hacían llamar la Orden Silenciosa de la Muerte Blanca. Pero lo más perturbador del escrito era la advertencia final. No miren directamente a la figura en el altar, no respondan si la escuchan hablar, y jamás se lleven algo del lugar. Julián no le mostró esto a Clara. A la semana siguiente, uno de los monaguillos, Emiliano, desapareció. Tenía 13 años y vivía a 3 cuadras de la parroquia. Salió a buscar leña y nunca volvió. Lo único que encontraron fue su camisa, colgada en una rama seca, y una figura tallada en piedra en el suelo. Representaba una calavera alada, rodeada de rosas. La comunidad comenzó a hablar. Se reactivaron los murmullos que los morales ya habían escuchado, que cuando la Santa Muerte pide, nadie puede negarse, que algunos pactos no se cancelan con agua bendita, que la Colina Blanca se traga lo que es suyo. Clara quiso marcharse. Julián insistió en quedarse. Decía que estaban cerca de descubrir la verdad. Una noche se aventuró solo hasta la ermita, cámara en mano, decidido a grabar lo que hubiera allí. Regresó al amanecer, temblando. No habló en todo el día, solo entregó la cámara a Tomás con una frase: «Haz lo que quieras con eso, yo ya no puedo mirar». Tomás nunca reveló las imágenes, pero en su diario, que fue encontrado años después, escribió una frase críptica: «No era un altar, era una puerta». La noche del 3 de septiembre de 1943, Tomás decidió revisar la grabación que su padre había traído de la ermita. Era una cinta de rollo magnético, conectada a una cámara rudimentaria que había improvisado con partes de un proyector. La reproducción, según anotó en su diario, comenzó con normalidad. El camino de tierra, la entrada de la ermita, sombras proyectadas por la luna. Pero a los 7 minutos con 12 segundos, algo cambió. Una vibración sutil recorrió la imagen. El foco tembló, y por un instante, el interior de la ermita se iluminó con una luz blanca, antinatural,
que no venía de ninguna fuente visible. La imagen se sobreexpuso y luego cayó en negro. Lo siguiente fue silencio. Y después, el audio. Un susurro, no una voz humana, sino un murmullo rasposo, como huesos secos rozando entre sí. La cinta tembló nuevamente, y entonces, durante menos de 2 segundos, se vio una figura blanca, de pie frente al altar. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos. Sus brazos colgaban como si no tuvieran huesos, y su cuerpo parecía envuelto en vendas delgadas, casi translúcidas. Al fondo, algo se movía. No caminaba, se arrastraba, como si no tuviera peso, y detrás de la figura, una abertura redonda, en la pared del altar, que no existía en la estructura real de la ermita. Tomás se detuvo allí. No quiso seguir. Lo que nadie supo hasta muchos años después fue que, esa misma noche, a las 3:03, la madre Clara despertó empapada en sudor, con la sensación de que alguien la observaba desde la ventana. Se levantó, fue hasta la sala, y la encontró abierta. En el piso, un rastro de ceniza blanca conducía hacia la ermita, y en medio del silencio escuchó una sola palabra, dicha con una voz que parecía salir del suelo: «Devuélvelo». Luz apareció al amanecer en la puerta de la iglesia, sola, dormida, abrazando una muñeca hecha de trapos que nadie le había dado. Tenía los pies sucios de polvo blanco y los ojos abiertos, pero no respondía. Durante días permaneció muda, y cuando finalmente habló, lo único que dijo fue: «Ella me mostró lo que hay detrás». La grabación fue encontrada décadas después, en 1987, por un obrero que restauraba el sótano de la biblioteca parroquial. El archivo fue etiquetado como material no identificable y enviado a la diócesis de Hermosillo. Nunca fue devuelto, pero una copia parcial, deteriorada y sin audio, apareció en 2003 en un foro privado de coleccionistas de fenómenos inexplicables. En el fotograma 241, ampliado digitalmente, se aprecia la figura blanca. Detrás de ella, un símbolo tallado en la pared, una cruz invertida rodeada de pétalos y ojos. Después de esa noche, nada volvió a ser normal en Magdalena. Los vecinos empezaron a notar ausencias silenciosas. Primero fue el joven Emiliano, luego una mujer llamada Rosalía, que ayudaba en la cocina del convento. A ambos los buscaron durante días, pero no se organizó una búsqueda oficial. Según registros parroquiales, simplemente dejaron el pueblo. Pero la familia Morales sabía que eso no era cierto. Tomás dejó de salir de casa. Pasaba horas encerrado, escribiendo compulsivamente en su diario, dibujando símbolos y diagramas circulares. Una tarde, rompió todas las fotografías que había tomado desde su llegada a Magdalena y las enterró detrás de la casa. Luz volvió a hablar, pero lo hacía con otra entonación, pausada, casi como si repitiera frases aprendidas. Cierta noche, mientras Clara la bañaba, notó algo, una línea fina y gris que recorría su columna vertebral, como una cicatriz reciente, que no estaba allí semanas antes. Julián fue el siguiente en cambiar. Comenzó a tener episodios de trance. Lo encontraron en más de una ocasión de pie frente a la ermita, inmóvil, con los labios moviéndose pero sin emitir sonido. Dijo que la orden le había mostrado el lenguaje verdadero. Fue internado en Hermosillo en octubre de 1943, diagnosticado con psicosis reactiva aguda. No volvió a hablar. Clara regresó a la capital con Luz 2 semanas después. Pero antes de marcharse, envió una carta al obispo de Sonora, detallando lo sucedido. Nunca recibió respuesta. Años después, en 1952, el terreno donde estaba la ermita fue comprado por una familia local y demolido por completo. Los escombros fueron enterrados y sobre el sitio se construyó un pequeño parque infantil,
pero algunos ancianos aún recuerdan que, durante la construcción, se desenterró una caja de madera sellada con clavos. Contenía documentos con el símbolo de la muerte blanca y una lista de nombres. Los documentos nunca fueron entregados a las autoridades. Oficialmente, ningún crimen fue registrado entre 1943 y 1945 en Magdalena de Quino. Las desapariciones fueron atribuidas a migraciones internas o accidentes. Sin embargo, un archivo parroquial fechado en 1947 menciona lo siguiente: se ha completado el ciclo, la ofrenda fue aceptada, el velo será restituido. Nadie firmó ese registro. Lo que ocurrió en Magdalena de Quino nunca fue reconocido por las autoridades ni por la Iglesia. Pero los fragmentos dispersos, diarios, grabaciones, testimonios no firmados, apuntan a algo más profundo que un simple caso de superstición rural. Una de las teorías más discutidas por investigadores independientes es que la Orden Silenciosa de la Muerte Blanca no era un culto tradicional, sino parte de una red más amplia de sectas esotéricas activas en el norte de México entre las décadas de 1920 y 1950. Estas órdenes, según archivos desclasificados del ejército mexicano, fueron monitoreadas por considerar que interferían con el orden público mediante ritos de sugestión colectiva. Pero hay quienes van más allá. En 1994, un lingüista de la UNAM afirmó haber identificado en el diario de Tomás fragmentos de un idioma no humano, una estructura verbal imposible, con simetrías matemáticas fractales, repetidas con ligeras variaciones, como un patrón vivo, diseñado para alterar la percepción. Según su informe, la escritura parecía responder a un esquema fonético de reversión temporal, como si hubiera sido enseñada desde el futuro o desde otro plano. Otros afirman que lo que Tomás, Luz y Julián encontraron en la ermita no era una entidad espiritual, sino una manifestación interdimensional, una conciencia que habita en los márgenes de nuestra realidad y que fue convocada por la orden mediante ritos de aislamiento sensorial y manipulación simbólica. Y luego está la teoría más perturbadora de todas. Un archivo médico no identificado, fechado en 2003, relata el caso de una joven en Chihuahua que, tras ser encontrada desorientada en una carretera rural, repetía una sola frase: «Ella me mostró lo que hay detrás». La misma frase que Luz pronunció 60 años antes. Hoy, Magdalena de Quino es una ciudad pequeña y pacífica, visitada por turistas que acuden al santuario de San Francisco Javier. El parque infantil sigue ahí, sobre el terreno donde alguna vez estuvo la ermita. Los columpios crujen con el viento y pocos recuerdan lo que hubo antes, pero algunos niños aún sueñan con ella. En 2021, un trabajador municipal reportó un hallazgo inusual mientras realizaba mantenimiento en una rejilla de drenaje cerca del parque. Encontró un objeto envuelto en tela blanca, sellado con cera. Dentro, una fotografía deteriorada en blanco y negro. Mostraba una figura de espaldas, vestida de blanco, parada en el centro de lo que parecía un altar, con docenas de ojos dibujados en las paredes. El archivo fue clasificado como no relevante. Y sin embargo, desde entonces, las cámaras de seguridad del parque registran cada noche una sombra fija en la esquina noreste. Siempre a las 3:03. Nunca se mueve. Nunca desaparece. Eso, si realmente crees que solo fue una leyenda.